Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz. Y estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo Buenas está la noches. people? Nosotros estamos muy bien, ¿o no, Kaira? Estamos muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a estar haciendo dibujitos y hablando de rol y creatividad y también dibujos y creatividad. No solo una cosa, también la otra. ¿Verdad, verdad? Por supuesto. Y de hecho tenemos algunas cositas preparadas también que nos gustaría compartir y conversar con todos y todas acá, ¿no? Y además tenemos un dibujito que hacer, ¿o no? Hoy día, Kaira. Sí. Vamos a hacer un dibujo. ¿Cómo explicar esto? ¿Nos quieres introducir o introduzco yo por ser PJ? Por favor, dame los honores. Aquí, bueno, Cuéntanos quién eres. el día de hoy vamos a hacer el dibujo de uno de los personajes de la taberna del Orco Feliz. Pero antes de decirles qué personaje es, deberíamos aclarar, estimado, ¿qué es la taberna del Orco Feliz? La taberna. Bueno, un gran proyecto sin duda. Un proyecto ambicioso que espera ser más grande. Pero de momento ahora somos una comunidad rolera virtual, donde nos juntamos a jugar rol por vía Discord. Y nos contamos nuestras historias, jugamos la historia de los demás y nos vamos también rotando, conociéndonos, dado que es un grupo grande y estamos todavía creciendo más. Por lo que si a ustedes les interesa ingresar, no duden en hacerlo. La Taberna del Orco Feliz es un proyecto rolero que lo que busca es fomentar más el mundo del rol aquí entre nuestras personas, ¿cierto? Nuestra gente. Culturizar un poco, educar un poco, ¿cierto? Demostrar qué es y aplicarlo, jugar. Demostrar qué mundos podemos explorar, ya sea futurista, medieval o lo que sea que se les ocurra. ¿Cómo has sentido tú a la taberna? Yo le he sentido un espacio y una instancia, la verdad, súper bonita, súper acogedora, apañadora también. Me he sentido bastante cómoda, la verdad, dentro de la taberna. Yo llegué al server muy de casualidad y a la comunidad también, si pudiéramos decirlo, muy de casualidad. Y nada, he estado súper feliz, súper contenta y he tratado de mejorar dentro de lo que puedo y ayudar dentro de lo que puedo a todos los miembros de la taberna. Como que yo estoy conectada casi 24/7. Que de hecho ha sido muy loco porque nos han salido eventos también, po. Desde la gente están ocurriendo cosas en el servidor donde realizamos eventos especiales, hasta con premiaciones y cosas. Estén al tanto que pronto les vamos a anunciar el nuevo evento de nuestra taberna. Un nuevo evento, me estás diciendo, Fito, y estará patrocinado por GoblinX. Por supuesto que GoblinX está ahí, porque gracias a ellos tu Goblin tiene de nuevo su dedo de vuelta. Bueno, antes de seguir presentando, deberíamos presentarnos un poco, ¿no? Ah, por supuesto, Kaira. Por supuesto. A mí me pueden llamar Fito o el Orco Feliz. Soy aquel que hizo el servidor y se formó esta comunidad donde nos pudimos conocer y aquí estamos, de hecho, con la Kaira, ¿no? Sí, sí, sí. Puedo comentar también que, Sí. más allá de esos nombres, soy dibujante, soy rolero, me titulé de mi carrera en ingeniería en control de gestión, pero siempre el rol fue un hobby junto al dibujo que tuve desde muy pequeño, más allá de la ingeniería. Y nada, pues hasta el día de hoy lo seguimos practicando y se combina.
Eso siempre me ha gustado hacerlo y presentarlo. Dibujar, jugar rol, todo en un solo pack. Bueno, y ahora presentándome a mí, supongo que me toca, creo. Así es, te toca. Yo soy la Kaira, /Avari, /Kami, /Abeidia Traya. Tenemos muchos nombres para sus servidores. Y a ver, ¿qué les puedo contar? Soy cosplayer, estudio psicología, todavía lo estudio, todavía no lo termino. ¿Qué más les puedo contar? Dibujo también, pero con un estilo bastante diferente, la verdad. Es como más caricatura y un poco pegado al chibi, inspiraciones de anime. Y no sé, siempre estoy abierta a preguntas y responder cosas porque vida y porque hay que ser amables y agradables con las personitas. Así que son muy bienvenidos a hablar con nosotros. Los que están llegando, que son nuevos al canal, les podemos comentar un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué haremos el día de hoy? Se estarán preguntando. ¿Qué haremos, Pito? Hoy día vamos a dibujar una personaje de esta taberna. Una personaje nueva que ha ingresado a la taberna para resolver nuestros números rojos. Pronto daremos nuestro contenido audiovisual como la bienvenida a este personaje. El día de hoy vamos a dibujarla, pero también vamos a indagar en otros temas. ¿No es así, Kaira? Ajá. Hoy día vamos a indagar en los temas, como verán en el título, dibujo, rol y creatividad. Porque por supuesto para ambas cosas que manejamos necesitamos un factor muy importante que es la creatividad. Y con eso nos hacemos la pregunta, ¿qué es la creatividad, Fito? Qué difícil. Qué difícil. Yo lo veo como una ventana a el mundo de nuestra imaginación, donde por medio de nuestro constructo consciente e inconsciente elaboramos y construimos figuras, personajes, relatos, mundos. Es lo que nos mueve cuando estamos tratando de representar algo en el papel, ya sea escribiendo, ya sea dibujando, ya sea cantando. Es lo que nos hace vibrar y en torno a eso gira esta creatividad, siento yo, como que es lo que nos permite construir lo que tenemos acá. Pero también es un proceso, el proceso creativo también requiere de solución de problemas. ¿Cómo yo puedo representar lo que quiero plasmar en el papel y está acá en mi mente? Ese es el desafío, creo yo, ¿no? ¿Qué pensáis tú? Sí, la verdad es que encuentro que está bastante ligado a como ideas creativas que uno tiene en la cabeza, valga la redundancia del nombre. Y esto se aplica en todos los planos, así como rol, dibujo, escritura, se aplica para todos los planos. Y concuerdo bastante contigo en algunos puntos, la verdad. ¿Qué más podría agregar a lo que ya mencionaste? Podría agregar quizás que es como un proceso también. Como Sí. es un proceso porque no todos los días somos creativos, pero uno puede desarrollar y ejercitar como el ser creativos y también puede hacer como ejercicios para todas estas cosas. Y antes de continuar, les vamos a hacer el recordatorio que pueden escribir preguntas y las vamos a ir respondiendo. Pueden estar ligadas al dibujo, a la creatividad, al rol o lo que se les venga en mente, porque hoy día estamos creativos, así que pónganse creativos, chicos. De eso se trata también. Jugar rol también trata de la creatividad al final, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. La improvisación en el rol es fundamental. Si estuviéramos con pauta estaríamos leyendo un texto al final. Ciertamente. Oye, ¿y me podrías contar más o menos cómo lo haces tú con tu proceso creativo al momento de dibujar? Yo soy de las personas que buscan hartas referencias de cierta forma y hasta cierto punto de repente no siempre busco referencia y trato de crear desde cero, y cuando lo hago desde cero me voy así
sea, podríamos decir en otras palabras que buscas la inspiración. Sí, La sí. inspiración que motiva tu creatividad a trabajar. Sí, se podría decir, por supuesto. Que busco en otros artistas, otros referentes. Por ejemplo, con las expresiones últimamente he estado trabajando más. Y en ese sentido busco hartos ejemplos, porque me ha costado. Por ejemplo, ahora estás haciendo una expresión maravillosa que a mí quizás me costaría demasiado realizar. Pero es todo práctica, chicos. Yo, por ejemplo, tengo un nivel bastante todavía amateur, según lo que yo considero en el dibujo. Y es pura práctica. Al final, yo creo que la práctica es el maestro de repente. Y la creatividad va surgiendo a medida también de lo que puedes ir acompañando tus habilidades. Un poco. Y Porque es la creatividad verdad. está de antes. Es Basta con súper recordar cuando cierto. uno era chico, Fito. De todas maneras. De todas maneras. No es broma, como que creo que donde más dibujaba mucho era cuando chico, como que, bueno, claro, uno tenía mucho tiempo libre y todo, pero más allá de eso era donde más estaba feliz. Como que me sentaba con mi creatividad, mi mundo, ¿cierto? Y a dibujar y a crear mundos. Y podía estar horas en eso. Ahora un poco más difícil con pega, con responsabilidades, con vida, ¿cierto? Pero cuando se encuentra el tiempo, yo feliz. No ha cambiado eso, al menos en mí. Ahora, es verdad, la práctica es lo único que va a hacernos llegar a nuevos niveles, alcanzar estos estándares, ¿cierto? Que al final la única manera de poder desarrollarlos, como decía, era por medio de la práctica, es la perseverancia, el estar una y otra vez dibujando exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos aprender a dibujar una mano? Dibujando a mano, no queda otra. Mirarla desde esta manera, desde este ángulo, este otro ángulo, y dibujarla una y otra vez hasta que de pronto eso se te queda acá, y cuando lo querés dibujar sin una imagen, ya tienes el ejercicio mental hecho. Entonces cada vez más fácil llevarlo a cabo, pero para eso tienes que continuar perseverando. Es como en cualquier otra cosa, creo yo, onda, si queremos ser buenos en el boxeo, por ejemplo, tenemos que entrenar, tenemos que combatir, tenemos que encontrar las técnicas. Y lo mismo pasa en el dibujo. Diría que hasta en el rol, hay técnicas ahí. Sí, concuerdo completamente. Las técnicas narrativas, respiración, técnicas de locución incluso. ¿Qué otra? Bueno, hay muchas técnicas para todo, en verdad. Y es cosa de práctica al final. Y yo he visto, por ejemplo, en personas que quizás no son como talentosas, como dicen, lo pongo muy entre comillas, que a través de la perseverancia han ido mejorando del cielo a la tierra. Se puede. Y sí, se puede. Y entrando más en el dibujo, ¿qué despierta tu interés en el dibujo? Hay varias cosas. La primera es que, bueno, es como un espacio tranquilo para mí. Es como tu propio santuario, por decirlo así. Es una forma de acompañarme a mí mismo. Mientras que por otro lado, si hay algo que me fascina es poder llevar lo que tengo en mi mente al papel. Puedo crear cosas de esa manera y puedo mostrárselo a la gente. Eso me gusta mucho, compartir mi arte. Sea incómodo, sea no incómodo, el mensaje que hay detrás, ni yo muy bien lo entiendo, como que de repente uno simplemente quiere plasmar una emoción, un sentimiento. Y eso le causa cosas a las personas al momento de contemplarla. Y cuando le haces las preguntas correctas, de repente, como qué sentís al verlo, también te dicen mucho. Y eso a mí me gusta mucho, de verdad. Por eso no he parado de dibujar. Aparte que también me fascina este detalle de ver cómo progresas. ¿No te ha pasado? Sí, cuando uno ve su primer dibujo en digital y el último. ¡Ay! Dios mansos cambios así. Yo Del también cielo lo a la sentí. tierra, del cielo a la tierra, completamente. Es cuático. Sí. ¿Y tú cómo...? La misma pregunta que me hiciste. ¿Qué despierta mi interés en el dibujo? Eso mismo. Yo creo que a despertar mi interés en el dibujo empezó igual relativamente reciente, porque si bien dibujaba en el colegio, no dibujaba tan, ¿cómo decirlo?
que yo soy de esas personas que que podrían llamar como talentosas, supongo, en ese sentido, y eso me lo decían, no es porque yo lo crea así, de hecho nunca lo creí así. Y acá pregunto, por ejemplo, pero ¿y qué pasa con la gente que nació con talento en esa área? Yo al menos considero que si no cultivas un talento, no se desarrolla, por mucho talento que tengas. Sí, estoy de acuerdo, como que... De hecho, no creo mucho en el tema del talento, yo en verdad. Yo tampoco como lo que creo mucho. creo que la persona que, entre comillas, tiene talento tuvo la oportunidad de explorarlo directa o indirectamente desde antes. Yo Por ahí... ejemplo... Dale. Perdón, por ejemplo... Sí. Yo dibujo de chico y desde entonces cuando llegué al colegio me decían que tenía talento para el tema. No, yo no lo entendí así. Yo lo entendí como que dibujé tanto que por eso llegué a este nivel. Y ahí uno puede ir tal vez trabajando, desarrollando un talento, pero como nacer con él, no sé. Es que yo de repente, Dale, termina. perdona, así para terminarla así, de repente hay personas que son más afines, hay personas que leen más fácil, pero no es como, no sé si es, no lo llamaría un don, así diría que desarrollaron la habilidad y Yo por ende ahí nace concuerdo este contigo. talento. Yo ahí concuerdo contigo, que hay como distintas memorias y distintas cosas que de repente a uno se le hacen más fáciles y afines a uno. Pero concuerdo con que eso, que no es como que salga un don, porque al final también es como esto, como lo mismo que mencionas tú, que es práctica, desarrollo, cultivar, porque por mucho que ya, si por ejemplo existe un don, pero si no lo cultivas, se te va a ir la mano de repente, porque dibujar requiere como la mano, requiere el soltarla, hacer ciertos movimientos de repente más con el brazo que con la muñeca para no lastimarse. Claro. Requiere también técnica. Son técnicas. Y además que a esa gente, no sé, no. Es como que omitieran que uno de repente igual tiene sus momentos, po. O sea, hay días que no te sale nada, la línea te sale ancha y fea, muy ruidoso y contaminado el dibujo. De repente también te frustráis porque quería aprender a dibujar mano y no te sale, lo practicáis y sigue sin salirte hasta que bueno, en un momento quería explotar y dejáis de dibujar un tiempo, pero cuando regresas, wow, hay un efecto súper loco. Como que es necesario, tenemos que ir pasando por todos esos procesos al final. De repente estamos muy bacán, pero de repente estamos así como en la máxima tratando de sacar algo muy difícil que nos cuesta mucho, como saliendo de nuestro espacio de confort, pero al final estamos aprendiendo. Acá quiero hacer una pequeña mención rápida, pausa comerciales, a Elon de Calros. Elon, ¿sí? ¿O Elion? Estoy leyendo mal, no importa. A Elon de Calros, a Walwis y a Denian, que se nos unieron. Y muchas gracias por el follow. Ya la alerta la estaba modificando porque estaban abajo y no me fijé, pero ahora están de nuevo arriba, así que van a poder ver las alertas cuando haya un nuevo follow. Siguiendo con una pregunta bastante símil, ¿y qué pasa con el rol? ¿Cómo se despertó tu interés en el rol? Bueno, creo que lo había mencionado en un minuto. Cuando yo conocí el rol fue directamente por mi hermano mayor. Y también pasó que mientras él jugaba, dibujaba. Entonces tuve la inspiración desde esos lados. Mi hermano era mayor que yo es mayor que yo por 8 años. Entonces de pequeño como que miraba todo esto y fantaseaba mucho. Y el tema es que ya más grande como que pude sacarme la duda de qué era el rol. Porque al final mi hermano me comentaba mucho lo que hacían. Como que creaba historias, jugaba un personaje, me mostraba los dibujos y los cómics que hacía. Y al final terminé tan así fantasiado por el tema que no evité buscarlo y probarlo y jugarlo por mi propia cuenta. Básicamente es eso. Mi hermana por su lado no había agarrado mucho, pero alcanzó a jugar, alcanzó a experimentarlo. Creía que era otra cosa. Y eso es muy choro, como... ¿Hay cachado que había un prejuicio hacia los juegos de rol como en los años 90? Sí. Como un prejuicio de secta,
de culto, poco menos, como que ahí se juegan cosas satánicas, que la gente se mata jugando esto, no lo hace. como que para variar, se populariza mucho la historia terrible que remonta, no sé, en Estados Unidos, y se generaliza inmediatamente hacia todos lados, y es como, no es eso fue un caso especial, la gente no se mata jugando. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, no sé. Se me desconfiguró un poco esto. Y eso. Yo estaba silenciada porque estaba respondiendo que recuerden que pueden hacer preguntas y las iremos respondiendo. Adelante, estudio. Sí, calmado, que tengo algo raro con el Photoshop. Ok. Mientras esperamos, ¿seguimos con la siguiente pregunta? ¿O vemos si el público se anima? El público parece que se anima. No hay problema, señorita Lucy. Serviré a incluso después de la muerte. ¡Ah! Ahí tenemos que hacer un alcance porque no están hablando de Lucy. Ay, Lucy. Querida Lucy. A ver, déjame ver si esto se me pegó un poco. Deja ver si reacciona o si no lo voy a tener que abrir de nuevo. Sí, ningún problema. Bueno, Lucy, es un personaje PNJ, mejor dicho, de la campaña que yo estoy narrando, que se llama Retold, con el sistema de Dungeon World. Estoy recontando una historia que conté hace casi 8 años atrás, más o menos, un poco más, donde, bueno, fue como mi época de oro en esa época. Digamos como que estaba muy emocionado con los juegos de rol, muy entusiasmado, y que lo único que quería era jugar, y salté con esta historia de una lucha entre el bien y el mal, de fantasiosa medieval, muy inspirada en El Señor de los Anillos y por sobre todo en Dragon Age, que es un juego que jugué mucho y se los recomiendo. Y el tema es que aquí en Vectrus, el continente donde se desarrolla esta historia, hay un reino que se llama Calrus. Y Calrus, imagínense un reino espartano, pero con una distinción súper importante. Espartano en el sentido militar, en el sentido del coraje, de la virtud y de la vigorosidad que tenían estos guerreros. Pero eran súper crudos igual, si uno ve la historia, como que si un bebé nacía con una deformidad, lo arrojaban por un acantilado y era nomás, pues se quedaban los más fuertes. Pero planteé a Calrus como espartanos que no harían eso, sino que le darían una segunda oportunidad a este bebé para que pueda hacer su vida, para que pueda crecer y cultivarse. Y este reino recibió a todos los players del juego cuando eran huérfanos, pequeñitos, chiquitos, ignorantes ante el mundo y con mucho futuro por delante también. Y Lucy era una de las tutoras que recibió a estos pequeñines. Y era una maga de raza élfica, siendo que en esta historia los elfos se supone que están extintos. Entonces esta maga que estaba trabajando sus relaciones diplomáticas con el reino calroriense al lado de la Torre de los Arcanos o el Círculo de los Arcanos, ganó un renombre. Y Lucy le enseñó a leer a esta gente, le enseñó a cómo controlar sus poderes para que así no se desaten catástrofes alrededor de quienes tienen expertise con la magia. Lucy fue una chica muy cercana a estos pequeñines y de alguna manera sintió esta sensación de protección, de querer cuidarlos, hasta el final. Ella dio su vida por estos pequeñines, quienes ahora se encuentran mucho más grandecitos y quieren encontrar a Lucy para darle un digno entierro, una digna despedida. ¿Sí o no, Kyra, que tú encarnaste a Lucy? Acá dicen que te juro que te salvaremos, Lucy. Me salvarás, por favor. Te cae contra la corrupción. ¿Qué sentiste al jugar a Lucy? ¿Qué sentí al jugar a Lucy? Me sentí igual con exploré como un lado maternal que enseñaba, más que un lado maternal como que cuidaba, como el que fue de Priscila. Que siento que esa es como la distinción, como que yo me fui por la enseñanza, de cierta forma. Y nada, fue
Fue súper rico, como que en el fondo de mi corazón sabía que iba a morir. Pero había que darle una muerte calroriense, así digna, que la diera todo por su polluelo. Por La supuesto, Polluelito. por los Sí, polluelitos. la Polluelito era el personaje de la Kaira cuando pequeña. Para ser más exactos, era de una raza mezclada entre la élfica y la aracroca. Podría decirse casi como una raza picada, arpía, al menos en este setting, que en otros se plantean de otra forma. Y ella era súper ignorante, ¿cierto? Como que ni siquiera entendía cómo comunicarse con los demás, ella tenía una visión más de pajarito. Y siento que Lucy tuvo un papel importante también con Solar, que así se llama esta pajarito, Solar. Porque al final ella también tenía ese lado élfico, po. Y de alguna manera podían conectar, siendo que tú no sabías que tenías eso, ¿o sí? No me acuerdo de ese detalle. No, a Solar se lo dijo, creo que la primera que le dijo que era mitad elfa fue Lucy. Mira esto. Si mal no me equivoco. Que como que vio sus orejas y le dijo como... No me acuerdo cómo fue la interacción. No me acuerdo en qué momento, si habrá sido en un off-roll o en qué habrá sido. Pero fue Lucy la primera que le dijo que era... Ah, fue en el off-roll con Izunael y Jazz. El Tenemos Orejas. Ah, bueno, Jazz es otro jugador de nuestra mesa de Ritold. Y cuando habla la Kaira de off-roll, se refiere a que a veces jugamos rol no conectándonos al Discord o de manera presencial, sino que escribimos, casi como si estuviéramos haciendo un fanfic en un foro. Básicamente nos posteamos y cada cierto tiempo la otra persona lo lee esa dinámica y puede contestar otro texto para continuar esta historia. Sí, cierra paréntesis. Un gran paréntesis. Acá dicen, Calros, la potencia del continente, el más honorable de los imperios. 1000 veces estaría vivida por estas bellas tierras. ¡Ay, qué lindo escuchar eso! Aguante Por lo el mismo, elfo. les dejo la invitación abierta para este sábado. Vamos a narrar Ritold por No si les sabes interesa cuánto he estado conocerlo. spameando que vamos a narrar Ritual este sábado. ¿En serio? Hoy día a todas las personas que se conectan al server como Ali, especta Ritual por favor, el sábado, así, así. Es un juego muy entretenido. Invito a todos los espectadores y espectadoras a unirse a conocer este juego. De repente hablamos un poco del contenido de esta mesa, porque en verdad hay unas cosas muy memorables para mencionar. Pero igual prefiero ir de a poquitito mencionando, no nada más meter toda la carne a la parrilla. La idea es que también puedan descubrirlo por su cuenta, ¿no? Para descubrir más cosas de Ritual, recuerden pedir el link del Discord, que más abajo podríamos ver para dejarlo, que es un concepto, el de un elfo feo. Descol se acaba de unir, Fito, muchas gracias a Descol por unirte. Muchas gracias. Comenta que nunca ha visto un elfo feo. Al comentario del Denian que dice, ¡aguanta el elfo hermoso! Y qué buen concepto el de un elfo feo, comentan por acá también. ¿Por qué no? De hecho, en Ritold, la mesa que estoy narrando, estoy planteando también elfos con barba. Normalmente en D&D los elfos no tienen barba, ¿sabías tú? No, la verdad es que no sabía, pero ahora que lo pienso, no había visto elfos con barba. El loco, el loco. Sí, sí. Por eso mismo quise hacer esa como pequeñita excepción, un detallito que pasa piola, pero ahora que uno lo cuenta es como, oh, igual brigio. Así como también hablar de las arrugas de un elfo, tiene que ser muy viejo, miles de años tal vez, siglos. ¿Quién sabe cuántos años? Exacto. Pero sí, aguante, aguante, aguante. Mira, ya estamos viendo más o menos la forma que está tomando nuestra querida Traya, nuestra querida Tifling. ¿Qué nos podrías contar de Traya? Uy, buena pregunta. Tengo que desarrollarle el backstory. Traya. Qué difícil, no lo había pensado. Creo que lo había escrito, pero no lo desarrollé suficiente. Bueno, Traya en este momento estaba postulando distintos trabajos hasta que le llegó... Fue Danel, ¿verdad? Sí, Danel, que le dijo como... Le ofreció un trabajo en la taberna
Pero había que convencer obviamente al orco. Y eso lo vamos a ver en un futuro proceso, ¿verdad, estimado? Sí, se viene. Hemos Sí. trabajado en ese material. Nueva waifu, completamente nueva waifu. Me gusta esa parte. Sí. No, está bien, está bien, está bien. Acá Aparte que Trae ya tiene personalidad, ¿o no? Tiene su personalidad. Es su personalidad entre cute y atemorizante y no es un dere, pero es picada como... Es como maligna, pero es de las malignas que no veis mala hasta que te dais cuenta que tienen todo bajo control de cierta forma y saben todo de cierta forma, pero no sabes cómo. Si fue por la maldad, si fue por la parte tierna, no sabes cómo fue, pero tienen todo bajo control. Y acá un comentario que se hacen bastante diva, me dicen acá. Parece. Interesante. No lo había pensado como una diva. La verdad, vamos a procesarlo. Acá comenta Elion de Calros. Un elfo feo, yo creo que tendría que ser feo universal. Algo así como una bruja lo maldijo por vanidoso. Y acá The Skull dice, un elfo feo. ¿Podría ser un elfo más humanizado? Digo, desde siempre los elfos ven a los humanos como bárbaros. Chan, fuertes declaraciones. ¡Wow! Hoy están comentando harto. Vamos a leer rapidito todo. Dale. Zetakai dice, es cuático el estereotipo de razas inexistentes, loco, como los enanos con background de forja o los orcos como bestias sanguinarias. Completamente pasa mucho, el estereotipo de razas pasa mucho. Y es bueno sacarse de repente, por ejemplo, yo estoy jugando en Ritual también, una semi-orca que es barda. Una barda. Una barda semi-orca. Hay que sacarse esos estereotipos, chicos. Hay que darle. Es entretenido. Es sí. como el planteamiento de los de D&D, donde incluso sacaron creo que es un setting, pero más bien es un libro que trata de la historia de un drow, que normalmente los drows son elfos de piel negra y cabello muy blanco, que provienen del inframundo, como de la parte subterránea del mundo, donde habitan drañas, que son como humanoides desde el torso para abajo con cuerpo de araña. Y normalmente malignos, siniestros, siguen una sociedad matriarcal. Las mujeres son las líderes, mientras que los hombres son los soldados. Y todo un cuento súper loco, pero resulta que este libro trata de un elfo que era bueno. No... Era distinto, era bueno, derechamente, como que rompía el canon, rompía el estereotipo del drow. Y eso es súper choro, como decís tú, porque ves otro ángulo de la misma historia. Es muy chistoso porque conozco muy bien esa historia, porque en mi primera party, casualmente, uno de los players decidió usar ese personaje, pero encarnarlo en la mesa que teníamos. Entonces era el drow renegado, que por cierto es mi alto husbando. Que fue mi primera chip, mi primera pareja en una mesa, y fue re apañadora y fue maravilloso. Al final fue terrible de ambos, pero fue hermoso a su propia retorcida manera. ¿Terminó mal eso? ¿Cómo te explico? Voy a hacer un pequeño paréntesis de esto. Pasa que son héroes que viajaron por todo el mundo muy literalmente. Y pasa que llegaron hasta... ¿Cómo se llama esto? Pasa que había una persona que era como una bruja dragona. Es esa historia, la de la bruja dragona. Y esta bruja empezó a levantar no muertos y a llevárselo a atacar distintas partes del mundo. La cosa es que mi personaje era la hija de esta bruja dragona. Sin saberlo, hasta cierto punto de la historia. Y la cosa es que ella fue adoptada por sus padres y por eso los padres nunca la quisieron y tuvo todo un rollo y todo el tema. Y después eventualmente tenían que derrotarla porque la leyenda decía que solamente la hija podría vencerlo junto a sus aliados, ¿vale? Eso decía la leyenda. Entonces mi personaje tuvo que volverse jodidamente fuerte para poder derrotarla, así como jodidamente fuerte. Wow.
Onda divinamente poderosa. Divinamente poderosa. Pegaba 300 de guate. Así como... Pero en D&D. En vieja escuela que estaba con un sistema muy similar a D&D. Pero sí, 300 de guate. Guau. Eso es harto. Es ridículo, es ridículo, es ridículo. Pero los personajes también eran ridículos de vida, ridículos de todo. Entonces, nada que hacerlo. Y ya, pues. Para no hacer spoiler, porque sé que hay personas que están acá que van a entrar a mi mesa. La bruja dragona le reveló una verdad avasalladora a mi personaje de Gibril. A raíz de eso, ella decide en la mesa original borrarse la memoria por ese acontecimiento. Para partir de cero, básicamente. Porque fue una verdad demasiado avasalladora para ella. Wow. Decisiones que uno toma, decisiones duras que uno toma. Y ya, po. Y pasa que a los años después se vieron con Kelsier y se reencontraron y todo fue bonito y feliz. Fue muy bonito y feliz. Pero fue duro, fue muy duro. Fue muy duro para Kelsier y para Gibril. Y ahora la mesa que voy a narrar, que por cierto los dejo súper invitados a espectarla, a jugarla, lo que quieran, porque hay cupos. La mesa que voy a narrar cuenta el plot de esa historia, lo que no pasó, el universo alterno, donde lo que pasa es que Gibril, ante la verdad avasalladora y ante ver la imposibilidad de que ella la va a vencer, la madre, decide usar como su última aliento, fuerza, vida, todo, para en su alma contener a este ser dragón, y la encerraron en otro plano con ella. Oye, está bien dura tu historia, ¿eh? ¿Qué onda? Lo que es más dura de lo que estoy contando. Yo te tengo una pregunta de acuerdo a las preguntas anteriores en tal caso. Mande. ¿Cuál fue tu proceso creativo en cuanto al juego de rol? Y, porque imagino que también tienes tu inspiración desde el dibujo. Claro. ¿Te ha pasado que has dibujado cosas de tus mesas? Sí, sí. De hecho, Ya. los primeros personajes que dibujé en digital fue Kelsier. Entonces, ¿cuál fue tu proceso creativo tanto en el rol como en el dibujo para tu mesa? ¿Cómo empezaste a desarrollar todo esto? Pues para el rol fue una cosa de ir soltándose, porque fue bastante difícil al inicio, estaba muy polluela, me gusta decir polluela, estaba bastante chiquita, por decirlo de alguna forma. No sabía nada, no me atrevía a hacer acciones, y tenía que tomar acciones, pero no me atrevía a hacer acciones. Claro. Y mi proceso fue evolucionando a medida de que fui conociendo y soltándome. Tenía que soltarme para poder evolucionar. Entonces fue un proceso de aprendizaje, como lo mismo que hablamos antes, que hay que cultivar todo lo que hacemos. Y eso fue como mi proceso, como ir metiéndome en hartos juegos, en hartos settings, en mesas completamente diferentes. Yo estuve un año jugando mesas completamente diferentes y saltaba de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá. Y ahora Buscando el lugar. buscando el lugar, exacto. Y ahora estoy como acá y me he mantenido con tus mesas particularmente, creo que son casi las únicas en las que juego. Y las demás mastereo, ya derechamente estoy mastereando, cosa que es bastante interesante, como en mi proceso, como no pensé que iba a masterear y de repente empecé a masterear, porque quería crear historias, quería crear mundos, quería contarles también una historia y quería ver cómo los personajes hacían viva esa historia y le daban vuelta y jugaban con este mundo, y interactuaban con este mundo. Entonces yo creo que en el rol es también una creación colectiva completamente. Totalmente. Completamente una cosa colectiva. Y ahora voy a leer los comentarios porque habían dejado muchos comentarios. No, dale, tranqui. Es que yo creo que lo interesante de las razas de fantasía no es de la raza, sino más bien de la cultura ficticia de esas razas. Sí, como que hay normalmente cánones y cosas por el estilo. Igual es súper humano categorizar y estereotipar, pero romper con los moldes de paso a historias más interesantes, sobre todo para los que hemos leído caleta de veces los mismos estereotipos. Hola guapa, ¿a qué hora pasas por el pan? A la hora que usted desee. Sí,
en realidad salen cosas muy interesantes y nuevas cuando desafías la expectativa. Un elfo feo, un enano jardinero, guiño, 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 un orco poeta, un tiefling santo. Yo una vez jugué con una tiefling pala. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Se pudo. Loco, sí se podía jugar tiefling pala. Es que había vivido una vida de mierda. Ese fue uno de los personajes que más torturé, Fito. Te daría asco leer esa historia, asco. Pero asco. Oh, es tan bizarro como una historia que jugaron una vez mis amigos con un drow que era paladín. Wow, los drows pala Muy deben ser loco. más brígidos. Muy loco, así. No, pero qué buena, sí. Es bueno jugar eso de salirse, insisto, como que con el guiño que me mencionaron hace un rato para comentarle al resto. Sí, sí. En Ritold yo planteo a los enanos como muy parecido a Warcraft, así un reino dentro de una montaña, con magma, muchas forjas y herreros, ¿cierto? Metal, se huele el azufre, todo duro, tosco y caliente. Pero uno de esos enanos está chato de todo esto, de hecho es claustrofóbico. Y decidió irse al mundo exterior donde ustedes están para poder practicar cosas nuevas, como lo serían la jardinería. Le tincaron las plantas, quería probar algo distinto a los demás. Y ahí está, pues, un enano jardinero que está con ustedes, de hecho, ya. El enano jardinero. Sí, de hecho, qué buen personaje cuando salió y dijo, yo quiero ser jardinero. Y fue como, eso que llaman plantas, no he visto una planta. Y fue como tan épico. Ayudó. Sí, en bola lo vemos este sábado. Quedan invitados todos, insisto. Estaría muy bueno. Suena muy bueno el enano jardinero, completamente. Acá mencionan cómo olvidar cuando morí en el one shot al final por los II dados. Y le pregunté cuál de los one shots. Por favor, respóndelo más abajo. A ver si era no sé cuál one shot será, pero respóndelo. Y continuamos con nuestra lista de preguntas porque estábamos en un mood de preguntas de creatividad, rol y dibujo. Como siempre, uno flexibiliza lo que está hablando y nos encanta contestar sus preguntas, pero también recuerden que estamos haciendo preguntas de dibujo, rol y creatividad. Así que vamos a volver al estudio a revisar alguna pregunta interesante. Esta pregunta está interesante. ¿Qué haces? Un one shot que hizo la Kaira como hace un mes. Creo saber cuál one shot moriste, que en muchos one shots míos la gente muere porque son one shots y suelen ser de terror. Así que Ya saben. ya saben. Sí, Si ahí saben lo que van. es súper interesante ese tema, como que también es verdad que cuando uno menciona mesa de terror, Ujú. como que uno asume al tiro que se va a morir. No siempre pasa. También se debe a que, bueno, los narradores hacen eso, pues como que ya voy a destruirlos porque de eso se trata al final, porque hay pocas, diría, películas de terror, pocas, que al final los protagonistas logran su objetivo. Que al final el género dicta de que el protagonista no logra su objetivo. Entonces lo veis pasándolo mal toda la película el loco y al final no logra nada. Fin, eso es. Y Entonces, ¿definirías como eso tu one shot? es que depende de cada one shot, cada uno tiene su sabor. Es verdad. Y mis one shots particularmente tienen como un inicio, un medio y un fin, y normalmente los fins suelen ser plots. De repente aparecen en la mitad, pero normalmente el final suele ser un plot que todos quedan como, espera, ¿qué? Y ahí como fin de sesión. No, es que espera, ¿qué? Qué duro, los cliffhanging Sí. son súper duros. Sí. A mí me ha pasado igual que he tenido cliffhangings dibujando. Oh, cuenta cómo ha sido eso. Es que es brígido porque de repente te planteé el desafío de dibujar un personaje, por ejemplo. O más que un personaje, un paisaje. Y de repente tenéis que dibujar, por ejemplo, una roca. No sé dibujar una piedra.
Es brigio. Onda, ¿te habías preguntado alguna vez cómo se dibuja una piedra? ¿No? ¿Cómo se dibuja el agua? El ¿Cómo agua se sí, se dibuja? lo he preguntado. ¿O cómo se dibuja la clara de un huevo? Ah, no, eso no. Yo estas cosas me las empecé a preguntar por mi tío, porque mi tío es pintor. Es seco el weón, es seco, así maneja el color de una manera impresionante. Y siempre me decía que el color era lo que hacía, junto a las luces, a las sombras, ¿cierto? Al brillo, a la iluminación. Esto hacía que lo que tú hicieras se veía más real. Y claro, con una piedra dibujarla es complejo porque en mi caso al menos yo dibujo con líneas, hago contornos, mientras que la pintura no hace eso, el pintor no hace eso, el pintor hace manchas y con la mancha va definiendo el volumen. Y ahí en ese sentido, no sé si es más fácil, pero entiendo la técnica para poder dibujar la piedra, pero con un achurado, como con blanco y negro, con raya, es un desafío. Sí. Ese ha sido como un tipo de cliffhanger que me he topado. Como, oh, sí, tiene un brazo de piedra. ¿Cómo dibujo un brazo de piedra? O ¿cómo dibujo un metal? ¿Cómo dibujo el cuero? ¿Has notado cómo algunos artistas que usan tinta y trabajan blancos y negros sí. y retratan tan bien, por ejemplo, el metal? Lo pintan las partes más esenciales, como, a ver, yo sé que esto no es de metal, pero supongamos que este vaso fuese de metal. Ay, estoy con la cámara pegada. Oh, no se ve, chuta, me Yo hubieran mostraré un dicho. vaso, yo muestro un vaso, yo muestro un vaso. Acá. Calmado. Veamos tu vasito. Eso. Así está. ¿Ves que en el vasito hay 2 puntos de alta concentración de luz? Sí, sí. Son como 2 rayitas, ¿cierto? Sí. En el caso del metal sería casi lo contrario. Como que esa parte que brilla es la que tenéis que tachar en negra y el resto la dejáis blanca. Porque claro, ese metal es blanco, pero tiene que tener ese brillo, ese contraste duro. Ahora puede descansar tranquila. Además que ahí es otro ejemplo, el del vaso, porque es de vidrio. Y el vidrio refleja las luces y se refleja dentro del mismo vaso. Entonces por eso tenéis como varios destellos de luces, como estrellitas dentro. No es la mejor palabra estrellitas, pero son como, como que se desfigura el reflejo de la luz. Sí, sí. A ver, y ahora todavía no. No, apaga la cámara y vuelve a activar a ver si ponga. Debo estar así hace rato y nunca supe. Es que en un momento te despegaste y yo pensé que seguiste despegado porque estaba mirando como las preguntas. Y de repente me di cuenta que no, y fue como, no estás despegado. No, pero ahora voy a volver. Ahí sí, ahí está la ventanita y aquí estoy yo. Hola. ¡Hali! Estamos de vuelta. Sigamos con Traya. Con Traya. Y hablando de dibujos, hablando de los cliffhangers, etc. ¿Qué haces y cómo te enfrentas cuando hay un bloqueo creativo? Oh. El bloqueo creativo, yo creo que, a ver, igual tengo una postura un tanto tosca con eso, como media firme. Pienso que cuando uno tiene la crisis de la creatividad no podéis dejarte estar. Claro, podéis descansar, distraerte, necesitáis ideas nuevas, necesitáis refrescar y renovar un poco tu imaginación y creatividad. Y a veces distanciándote de lo que estás haciendo ayuda a eso, pero solo un rato, ¿me entiendes? Porque cuando uno sufre la desmotivación como artista puede ser prolongada, puede durar un año, fácil, puede, y no queréis tocar ni un lápiz en ningún minuto. Y de repente sucede que estáis en la pega, ocioso, rayando un papel en medio de una reunión y te termina gustando el dibujo. Y tú decís, voy a volver a dibujar. Por cosas así de ridículas yo he vuelto a dibujar. Y por la misma razón he entendido que cuando estoy desmotivado, hay ocasiones donde debo igual obligarme a dibujar. Tengo que hacer que avance la máquina. Y ahí es cuando más importa que lo hagas, porque uno igual se resiste a los cambios a veces. Y de repente tú quieres un cambio inconscientemente. Quieres un cambio de estilo, quieres evolucionar tu arte. A veces uno se desmotiva porque siente que no avanza su arte. Como que estoy dibujando lo mismo de siempre, te salen todo igual, no sentís nada. Pero de repente miráis las croqueras de hace unos años atrás y ahí está la evolución, po. Pero uno no se da cuenta porque ve sus dibujos siempre, po. Pero no miráis los de atrás, estáis acostumbrados. Sí, Entonces,
tenéis que alimentarte, tenéis que fomentar más creatividad en ti y ponerlo en práctica, aunque te complique la cuestión, porque al final yo le pregunto a la gente que estudió esto, ya sea ilustración como carrera o como técnico o como arte profesional, probablemente te obligaron a dibujar cuando no querías. Y muchas veces, yo he escuchado muchas veces el curso de primer año, pues tenés que comprarte una croquera y al final del semestre, ni siquiera antes, ya tenés que tener tapizado en dibujo de toda esa croquera, po. Y me acuerdo de haber escuchado a algunas personas decirme, estoy chato, no quiero dibujar más, pero todavía tengo que dibujar 10 veces este mismo dibujo. Qué dolor, güey. Y ahí están, pues, metiéndole, y sacaron más adelante su habilidad. Y insisto, es como todo, pues, ¿cachai? Al final, lo que sea que estamos practicando requiere de esa práctica para mejorarla. Claro. Incluso en los videojuegos, si no jugamos LOLcito, ¿cómo vamos a ser buenos en el LOLcito? No tenemos manos. Como yo, que no tengo manos para el LOLcito. Fito, se te volvió a pegar la cámara, así que te puse el orco por mientras. ¡Oh, rayos! Y como que no te quise interrumpir, así que fue como, pongamos el orco. ¡Tuc! Oh, maldición, Drodcam, no me falles. Sí, así que ahora saben que cuando se pegue Fito va a aparecer un orco. ¿Me podrías creer, Fito, que estamos llegando hacia el final? Nos quedan 6 minutos para cumplir la hora. Llevamos casi una hora. Espérate, se me pasó volando esta hora igual. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Nos estamos entreteniendo. La verdad es que me entretengo harto haciendo esto. Y me gusta mucho ver a la gente conectarse. Sí, me gusta cuando haces preguntas y todo eso también. De verdad, es muy entretenido. Sí, muy entretenido. Acá dejaron algo. ¿Cuándo pasó que vieron un dibujo suyo y dijeron, pucha, que soy seco? ¿Te pasó? Sí, hace poco me pasó. Me pasó con el dibujo que hice de Escarlata, la dragona roja, que está en redes sociales. Ahí lo pueden ver. Sí, ese me gustó mucho, me tomó el día entero. De hecho, aprovechando, voy a dejar las redes sociales, el Instagram de todas partes. Prosiga, estudio. Sí. Recuerdo que me tomó el día entero ese trabajo, porque lo dibujé 3 veces encima. Como ahora, por ejemplo, el dibujo que estoy haciendo de Traya es un bosquejo, pero eventualmente hay muchas líneas que no necesito. Entonces tengo que volver a dibujar, pero encima. Y para eso lo que yo hago es disminuir la opacidad, casi hasta un 23%, 20%, para luego con una nueva capa dibujar encima. Y ahí es más fácil. Pero de momento no lo voy a hacer. Voy a seguir avanzando en el sketch. Me parece súper. La taberna, voy a estar compartiendo los Instagram tanto de nuestro querido Fido como el de la taberna como el mío, para que nos sigan a los que están llegando, para que sepan más y sepan de nosotros. Siempre pueden comunicarse por ahí con nosotros. Voy a compartir el mío de cosplay. Debería tener un botón para esto, pero eventualmente lo pondré. Someday. Sí, todavía no lo hago, que se me olvida cómo hacerlo, así que no lo hago. Y chicos, queremos saber si tienen preguntas para poder ir haciendo como conclusiones, porque ya hablamos de la creatividad, del rol, del dibujo, y nos gustaría también tener feedback de ustedes. ¿Cómo ven todo esto? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué se les mueve al respecto? Todo es muy, muy apreciado por nosotros. Sí, harto. De hecho, nos interesa demasiado. Como que le damos harta vuelta en nuestras reuniones, conversamos harto de esos temas. Por lo tanto, bueno, es la razón de por qué les estamos constantemente pidiendo. Así, háganos preguntas, póngannos propuestas. Felices vamos a estar de poder contestarlas y abordarlas. Yes. De hecho, en gran parte también hemos hecho esa dinámica en Instagram. No sé si sabrán algunos espectadores, pero tenemos nuestras dinámicas interactivas, hacemos preguntas, así como también contamos historias interactivas, donde ustedes pueden participar y definirán el curso de esa aventura. Sí, vamos a tener cada vez más dinámicas, así que estén atentos. Llegó un texto largo, lo voy a leer. De hecho, es tan largo que no se lee completo.
en el chat, así como es así de completo. Voy a leerlo con mi voz de narradora mientras te pongo, obviamente, un orco. De nuevo me pegué. Sí. Advertencia, mucho texto, lo leo. Yo dibujo puros monos de palos, pero me ha pasado que una vez me bloqueé por 2 años con la escritura. Como que solo escribía cuando estaba inspirado y no lo había estado. Después dije, voy a escribir porque sí nomás. Y me gustó tanto que volví a motivarme y a escribir. A veces, a esperar la inspiración no parece ser la mejor idea. Tal vez la inspiración se crea, tanto con la misma práctica o viviendo la vida misma. Mucho texto. No, yo estoy de acuerdo con ese comentario, rotundamente. De repente no podía esperar a que la inspiración llegue sola. Uno tiene que hacerse la inspiración y la motivación. Uno mismo también es parte de ese proceso. Tienes mucha razón en lo que dices. Porque si no te estancáis para siempre esperando a que llegue algo que no va a llegar al final. O va a llegar, pero va a llegar en mucho tiempo quizás. Y después vaya a mirar para atrás y a decir, oh, perdí tiempo. Y yo creo que no es la idea. Tenemos que darle nomás. Así que te motivo a seguir escribiendo, por favor. Ahora sí. Oye, pero ¿por qué colapsa mi cámara? Quizás porque tienes Photoshop activo, como que de repente tener las dos, como que la RAM dice, no me hiciera. Puede ser. Sí, De repente sí. necesito la cámara nomás y el Droidcam puede que consuma mucha RAM. ¿Algún día Espérate, podríamos hacer déjame una- cerrar, Sí, voy a sí. cerrar algunas cosas acá. Quizás tienes muchas cosas abiertas, pues también. Oye, sí, pues. Y a ver, ¿y ahora? A ver, dale unos minutos. Oye, y Sí, sí. también tenemos nuestras preguntas, ¿no es así? Sí, pero hemos contestado como en... Creo que todas casi. Ridículamente rápido. Ridículamente rápido. ¿Qué Porque hay cosas que fuimos respondiendo como a medida que hacíamos otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué despierta tu interés en el dibujo? Y ahí fuimos respondiendo también como cómo mejora la creatividad, o que fuimos mezclando como las preguntas sin darnos cuenta. Entonces se dio de una manera muy orgánica, que no sé cuál no está respondida, como que estuve buscando en nuestra pauta de preguntas, porque hay pauta de preguntas, y no encontraba nada. Aquí dice, Dali decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Tiene un sentido, como que te encuentres trabajando. No, espérate, perdona, ¿podéis repetírmelo o no caché? Sí. La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Sí, exacto, ahí estamos hablando de nuevo de lo anterior, como que al final aquí nos podemos ir en una volada y sería interesante ver los comentarios también, porque al final ¿qué es trabajar, po? ¿Estáis trabajando a voluntad porque queréis trabajar o porque no queréis trabajar? De repente uno tiene que trabajar cuando está desmotivado y no quería hacerlo, po. Pero cuando lo hacéis encontráis después esa inspiración y no vaya a bajar del carrito. En cambio, cuando estáis arriba de la pelota, pareciese como que ya no es casi un trabajo. Es lo que quería hacer. Hasta que después vienen las 9 comisiones juntas para mañana y ahí ya sí pasa a ser un trabajo. Ya no lo estáis disfrutando tanto. Me pasó el otro día, de hecho, con 9. ¿Ah, sí? Con 9. Así, diste al punto. Acá Papita se nos acaba de unir con un follow. Muchas gracias, Papita. Sos un sol. Muchas gracias. Sos un sol, Yeah. sos un sol. Vamos a hacer una cosita divertida ahora. Mira, veamos cómo nos resulta. Veamos, Tengo miedo porque no tengo los mejores pinceles ahora. A ver. Vamos a subirle el tamaño. Ahí está. Mira, colorcito. Vamos a pintarle la piel a tu personaje. Wow. Y vamos a ponerle multiplicar. Ahí sí. Siempre recomiendo usar multiplicar. Sí, multiplicar es la luz.
Es la Pero de mejor, hecho- la mejor opción. Sí, de hecho. A ver, opacidad al 100, al 100%. Ya, lo otro importante que les recomiendo a los que ocupen Photoshop, tengan mucho ojo con las funciones que tienen del pincel. Por ejemplo, hay unos botones aquí arribita que estoy indicando, no sé si se alcanzan a ver con el puntero, Sí se ve. donde va alterando nuestra línea. Por ejemplo, tenemos esta opción de acá y esta otra al lado derecho, que es el penúltimo icono, que nos cambian el tipo de trazo. Por ejemplo, ahora no los tengo seleccionados y se vería así. Si yo elijo acá el primero, que no sé cuál es el nombre, a ver si me lo despliega, usar siempre presión para opacidad. Entonces, cuando yo lo activo, se ve un poco más clara la línea, Sí, sí. ¿te fijáis? Y si yo elijo la otra opción, descliqueando la primera, se ve más oscuro. Y si elijo los dos, se ve aún más transparente. Si quito los dos, se ve mucho más oscuro. Es complejo, pero ahí vais variando con las técnicas y vais jugando con los medidores al final, como cuánta opacidad necesito para esta situación, cuánta saturación necesito para este lado. Dependiendo de las luces, puedo definir mejor el color. Y Photoshop nos entrega estas herramientas con las que recomiendo ir jugando, que de repente te pueden servir para algunas cosas. Como por ejemplo, que yo tiro una línea y sobre ella tiro otra y no sucede que se intercalan los tonos. No va a ser más oscuro que si, por ejemplo, yo ocupo una de estas opciones. Si te fijas, está muy grueso, voy a elegir un color más oscuro para que se note más. Tengo esta línea y cuando puse la X, si te fijas, hay un cuadradito Sí, sí. más oscuro. Entonces ahí cuando tú querés pintar, por ejemplo, una piel por completo de un dibujo, vaya a tener un enorme problema cruzándote con tu propio trazo. En cambio, con la otra opción, tú puedes hacer estas líneas cruzadas sin que se genere esa suma de colores. Ese ruido, claro. Exacto. Entonces ahora, sabiendo esto, vamos a pintar a nuestra querida Traya. Trya. Ahora voy a leer unos comentarios que habían dejado aprovechando que vas a estar pintando. Ujú. Eso igual pasa narrando. Uno no quiere, pero cuando estás ahí, en plena sesión, con las ideas de los jugadores y los dados, que te llegan todas las ideas del mundo, te tienes que poner a narrar para que te motive a narrar. Completamente de acuerdo. Total. Sí, Total. Sí, sí, no. Eso sí que no es broma, como que pasa en todos lados, yo creo, más allá de que sea solo dibujar, rolear o lo que sea, boxear, no sé, jugar pool. De repente uno se aburre, po, y te quería alejar, pero es cuando no hay que hacerlo. Por lo que tanto os invito, espectadores y espectadoras, a nunca soltar vuestra pasión. He dicho. Caso cerrado. Acá te comentan también, Papita. Oh, sí, eso pasa. Yo antes de partir los streams hablo 5 o 10 minutos, solo para motivarme a hablar en todo el stream. Como para ir agarrando vuelo. Ya saben. Ya saben las técnicas para agarrar vuelo, hay que darle nomás. Hay que darle nomás. Además, mira, te tengo un ejemplo. Un ejemplo de cuándo puede suceder eso. Por ejemplo, cuando vas a iniciar una mesa de rol, ¿no te da nervio? Sí, Por mucho que hayáis narrado, sigue dando nervio. por supuesto. Lo mismo pasa con el dibujo, la hoja en blanco. ¿Cómo te Y enfrentas con- a la hoja en blanco? ¿Cómo? ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Rayando, como sea. Lo que salga, así como que de repente tú decís, quiero dibujar una cara. Ya, po, la que salga nomás, la que salga. De repente no te gusta, la borráis o la dejáis al lado, dibujáis otra más y, esto puede ser. No, vamos por una tercera, esta sí me gustó. Después la grande y la empiezo a trabajar esa individualmente. Como que vaya encontrando, yo, ponte tú, no tenía una postura de referencia detrás, ya, ponte tú. Esto me salió ahora mismo dibujando nomás. Sí. Y me gustó y dije, ya, démosle con esta. Tan tan. Como más blanca ella, sí, creo. Sí, es un poco más blanca, pero igual Ahí tiene vamos a la ir piel jugando. como ves jugando con las luces y sombras. Yo creo que ese color está bien de base.
Sí, eso mismo. Mm, Igual debería estar usando lazo poligonal, pero me da paja. sí, Dibujo desordenado nomás. está bien. Todos De tenemos nuestras repente, formas. ¿Mm? de repente soy más ordenado, de repente menos. Ahí voy variando. Pero creo que, no sé, ¿tú ¿Mm? cachai de pintura? Sí, sí, yo antes de dibujar, de hecho, Fito, yo aprendí creo que primero a pintar que antes que dibujar. Wow. Wow, 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 wow. Esa está buena. ¿Eh? Entonces, si hay pintado antes, imagino que te ha pasado más de una vez en un cuadro Ujú. que te hay mandado, no sé, un error Oh, sí. y solamente con la misma pintura podéis solucionarlo. Sí, aplicar otra capa, pero para aplicar otra capa de repente hay que esperar que se seque como por un día, 2 días, 3 días si estamos en invierno, quizás 4. Y ese es el momento que uno está como ¡ah! Mm. Entonces uno tiene que ir pensando cómo va a continuar el resto a partir de ese error. Entonces hay que darle una vueltita a eso. ¿Cierto que sí? Los Sí, errores son nuestra mejor escuela. sí. Y igual hartos pintores como que pintaban a partir de sus errores. ¿Cuál Y crees iban borrando. Sí, sí. que...? Perdona, termina No, primero. no, era esa la idea, la verdad. ¿Cuál crees que ha sido el error más grande que hay cometido en una pintura? En una pintura, Sí. yo creo que dentro de mis errores más grandes que tenía en las pinturas, cuando pintaba claramente, era que me costaba dar oscuridad y me daba miedo el negro. Me daba mucho miedo los colores muy oscuros. Entonces en general mi paleta era súper brillante, súper vívida y con colores bastante... Eran bastante vívidos, pero eran claros. Nunca pude darle la profundidad suficiente Mm. por la falta de tonos más contrastantes, por decirlo de alguna forma. Me da miedo jugar con los colores contrastantes. Ha sido complejo eso igual. Sí, de hecho ahora lo que más me encanta es saturar los colores y jugar con colores súper diferentes. ¿Y cuál ha sido tu error más grande en los juegos de rol? ¿Narrando o Oh, jugando? narrando. Narrando, sí, partamos por esa. Ya. Narrando. Que igual yo tengo poca calle todavía para pensarlo, pero yo creo que uno de mis errores... a ver, uno de mis errores más grandes... puede haber sido quizás la muerte de un personaje que era muy importante, que fue mi primera mesa de rol, pero mi primera mesa de rol fue Cthulhu, narrando. Y pasa que los personajes, las criaturas en Cthulhu son como media brígidas. Sí, harto brigio. Entonces pasa que me dio mucha pena como que el personaje, a pesar de tener armas, a pesar de tener todo, terminó muriendo porque le faltó 1 de vida. Y yo pensé, y para mí adentro pensé como, ¿sabes qué? Se lo pude haber dado, pero pero en ese momento no tenía la concepción de como técnicas narrativas para poder justificar que haya muerto la criatura. Ahora se me ocurrirían como formas de que, por ejemplo, no sé, la herida fue tan grave que se terminó desangrando, ¿cachai? Claro. Entonces no tenía tanta como imaginación, por decirlo de alguna forma, para pensar en más posibilidades. Derechamente para pensar en más posibilidades. ¿Y tú? Me Sí, da eso la curiosidad, es... me da curiosidad. ¿Sí, sí? Eso que tú decías es súper cierto, como que de repente uno llega a un límite, como a un tope, y después a los días te das cuenta que tenéis 10.000 opciones más para solucionar una situación. Sí. Yo la verdad es que los cagazos como narrador que me he mandado han sido más bien años atrás, como los memorables, por decirlo así. Porque de repente, no sé, me ha pasado más chico que de repente he tenido como atados con las personas con las que he jugado, y esas personas terminan saboteándome el juego. Y mi error fue como agarrar papa con eso, como, ay, voy a detenerlo y la wea, como dándole importancia a algo que no tenía importancia. Y al final terminé perdiendo energía yo y desgastándome yo y haciendo pasar un mal rato al otro player, ¿cachai? Porque Claro. al final lo único que quería era matarlo y era mi ego lo que decía eso.
¿cachai? Más allá de que el loco me está saboteando el juego y arruinando el juego y la experiencia de los demás. Mi proceder debe haber sido otro. Es como similar a lo que te pasó, ¿cachai? Como no tenía el abanico de posibilidades para poder abrazar desde la ficción una situación compleja y darle una solución. No lo hice y decidí como masacrar a ese player y me arrepiento mucho de haberlo hecho. Y creo que ahí fue cuando empecé a comprender de todas maneras esto que estoy hablando, como de la comunicación, de que esto es un juego, ¿cachai? De que, bueno, nadie está tratando de demostrar nada con su ego, ¿cachai? Rollo de hace años atrás, y yo era muy chico. Pero pasó, po. Yo creo que ese sería como mi mayor error de narrador que me he mandado. Que son errores, yo creo que al principio como que dentro de todos son comunes, por decirlo de alguna forma, porque lo he escuchado igual harto. Y eso se aprende con la práctica, como el separar el juego de tus emociones, de cómo es el mundo, de cómo son también los rollos de los personajes que viven en ese mundo. Y es pura práctica al final. Bueno, ahí en ese sentido es verdad, po. También tengo otra anécdota con la que siempre me he arrepentido. ¿Ya? Y lo sigo diciendo. Que me pasó en la mesa original de Ritold, que es la que le estuvimos contando a nuestros espectadores. Uh-huh. La que estamos jugando actualmente. Yo la narré hace 8, 9 años atrás. Y cometí hubo una situación donde los jugadores en ese entonces habían escapado de Calros, tal cual como ustedes, ¿cierto? Aunque en ese entonces no se habían criado ellos ahí. Ya eran como que eran de otros lugares del mundo que decidieron ir a explorar las ruinas de este reino maldito. Y al final lograron sobrevivir y un dragón enorme vino a visitarles. Pero no solamente este dragón, vino otra más. Una era de escamas rojas y la otra era de escamas doradas. La roja vino a torturarlos, a decirles que eran sus juguetes y que era hora de que crecieran y se convirtieran en lo que estaban destinados a transformarse, pero que mientras tanto se iba a aprovechar de ellos, así pero abusivamente. Y los jugadores intentaron resistirse, pero era inevitable resistirse ante un dragón grande, el cual después se retiró y quedando esta dragona de escamas doradas que era 10.000 veces más simpática, 10.000 veces más como maternal, por decirlo así, y terminó entregándoles deseos a los jugadores. Yo voy a cumplir sus deseos. En ese entonces yo dije, voy a subirles la moral a los players porque obvio, los hice trizas con esa dragona roja. Ahora llegó el momento de subirlos para que evolucionen y algún día puedan enfrentarla, ¿cierto? Entonces, claro. Algunos me pidieron deseos como... deseo el arma del dolor infinito, weón. El arma del dolor infinito. Yo dije, ya, pues, ¿qué tanto? Lo deseaste, te lo doy. Y me arrepiento hasta el día de hoy de haber dado esa maldita hacha más 5 flamígera explosiva ígnea a un nivel 1. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué lo hice? Porque no sé, estaba vuelto loco ese día y después con los días me di cuenta que la había cagado. Uno se da cuenta en proceso que la jode. No, y lo peor de todo es que el jugador era un bárbaro. Entonces le gustaba mucho enfurecerse y la cuestión, y no contento con eso, tomó una clase de prestigio de un manual raro de los tantos de D&D que se llama el Berserker Frenético, que viene a desarrollar más... Exacto, viene a desarrollar más la ira del bárbaro, la hace más poderosa, pero también te hace más descontrolable. Entonces, este jugador tenía la mansa hacha y cuando activaba su furia ultra frenética, se volvía loco y le pegaba a sus amigos. Entonces los jugadores corrían de él y yo como, ¿por qué le di esa hacha? ¿Por qué le di esa hacha, weón? Murió tanta gente. Tanta gente inocente. Voy a leer los comentarios que han hecho a propósito de toda nuestra conversación. Yo cuando cabros chicos me encantaban las ilustraciones de Warcraft 2. Me dan muchas ganas de calcarlos, pero no existían los software para hacerlo de forma digital. Lo terminaba haciendo en Paint y quedaba feo. Esto me acuerda de un tío que usaba Paint, usaba el aerógrafo que era con puntitos para hacer puntilismo en Paint.
Era muy En frigio. Paint. En Paint. Es seco. Los que usan Paint son secos, en serio. Sí. Photoshop lo encuentro complicado, pero Paint es como habilidad, weón. Es habilidad, pintar en skill, Paint. así. Es habilidad. Uh. Continuamos con los comentarios. No sé si es contingente al stream, pero una vez hablando con un amigo llegamos a la conclusión de narrar rol y jugar con personajes puede llegar a ser súper terapéutico o un ejercicio autoexploración. Como que uno igual pone cosas de sí dentro de los personajes y las historias. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Dale, porfa, dale. Ya. Termina Te la iba a idea. decir que de hecho el rol se usa como se puede usar como terapia y hay estudios y hay cosas así poco exploradas y en verdad es como súper animoso el aprender esas cosas. Yo estudio psicología, como les mencionaba al principio del stream, y es muy interesante como el rol también se puede usar para terapia. Es muy interesante. Algo que yo quiero explorar, de hecho. Mira, sí, po, es súper interesante ese detalle y puedo decir en mi experiencia que con amigos y amigas hemos tenido momentos donde hablamos de esto. Porque al final, cuando tú te haces un personaje en un juego de rol, que probablemente va a ser muy distinto a nosotros, termina igual teniendo cosas de nosotros, porque les pongo un ejemplo. Cuando jugamos una cuestión intensa, profunda, y de repente nuestros personajes se ven comprometidos en situaciones más delicadas, a veces nos salimos de nuestro personaje en ese momento, porque soy yo el que no quiere que se muera mi personaje. Y a veces cuando estoy teniendo una discusión así fogosa con otra persona en el juego, de repente uno también como que tiende a bordear un poco el metajuego, como tratando de controlar la situación, y no podía hacerlo, tenés que seguir el flujo del juego. Y ahí es cuando salen esos detalles como, ¿por qué hice eso? Hoy sí, pues ¿por qué hiciste eso? No, me sentí así en ese minuto. ¿Y por qué te sentías así en ese minuto? No, por esto. Oh, qué brígido. Hoy sí me di cuenta de esta cuestión. Mejor voy a reflexionar un poco de eso y hablamos en otro momento. Ya, pues bacana, así tómate tu tiempo. Y se genera este como crecimiento. Fue bonito. Sí, es bonito. ¿Te ha pasado a ti con alguna persona? ¿Personaje que he narrado o yo player? Ambas. Como yo player yo creo que sí, la verdad. Como que me ha pasado que, por ejemplo, con Jigri, la primera que jugué, me pasaron situaciones que no me habían pasado como en la vida real y como era la primera vez que jugaba. Como que me afectaron más de lo que esperaba. Y de hecho hubieron mesas en las que tuve que hacer derechamente pausas como para procesar como algunas informaciones. ¿En serio? Sí, sí, así como pedir como, oigan, ¿saben qué? En verdad como que me he roto, así como... ¡Ah! ¡Qué brígido! Me han roto, por favor, denme 3 doritos. Y me pasa también porque está en un momento difícil, con muchas emociones, entonces está difícil en ese momento como la vida. Y me di cuenta que me habían cosas que estaban bien en el mundo y habían cosas que, no sé, como que me di cuenta de cosas de mí misma, como más profundas. Y bueno, sobre jugadores, también me han pasado jugadores que me han dicho así como, oye, ¿sabes qué? Me tengo que salir de tu mesa por ABC motivo, por motivos quizás personales, porque quizás le traspasó como personas o otros. Me ha pasado también. Y esas cosas como que uno debe saber cómo manejarlas, lidiarlas, de repente hablarlo. Para que tengan un espacio también reflexivo para ellos como personas, más allá del juego. Más allá del juego somos personas que estamos jugando y la idea no es como sufrir jugando por lo que está pasando en tu vida personal y en tu vida de player. Como Sí, pues. hay que saber ir mediándolo. ¿Y has descubierto cosas tuyas narrando? A ver, cosas mías narrando. Yo creo que sí, pero en este momento no se me ocurre nada. He descubierto que no me da terror narrar terror. De más, po. Es muy raro porque me da mucho miedo el terror. Sí. Pero yo narro terror, entonces como,
Pero soy más del suspenso, no soy del terror como tan terror, así como que... No sé cómo explicarlo, soy del suspenso. Y... ¿Qué más? Así como que me he dado cuenta de... Pero ¿no te ha pasado, por Sí. ejemplo, que Dale. inconscientemente te sale una especie de alter ego en un PNJ? ¿No te has visto enfrentada alguna vez, esto es una pregunta aparte, como Sí, sí. a la decisión de matar ese PNJ que tanto amáis? Porque también imagino que lo amáis porque tiene también cosas de uno mismo, ¿no? Es que pasa que en esas situaciones que he tenido, normalmente me ha pasado siendo jugadora y no máster. Como tener el personaje con el vínculo alto. Y la verdad es que lo dejo a decisión del máster. Entonces como que como máster creo que no me ha pasado. Porque en general no abordo tanto los... creo que no he matado mucho a personajes como NPC. Y ese puede ser error mío, que no he matado a muchos personajes NPC. Porque trato de ¿Por qué jugar... sería un error? No sé, porque no he explorado con los NPC tanto como debería haberlo hecho quizá. Como que lo estoy pensando y la verdad no lo había pensado, que No son había buenos pensado. factores. No lo había pensado, la verdad. Entonces en este momento no se me ocurre como... No me acuerdo siquiera si he tenido como NPC muy importantes. Sé que hay uno que sí, pero todos los NPC que he tenido están vivos actualmente. Como importantes, me refiero. Entonces, debería jugar más con eso. ¿Sabes que ahora me ha dado más fibras para tocar? De hecho, hay un NPC importante en la nueva campaña que voy a narrar, que es un NPC que está en todo el mundo en el que estoy jugando. Y ese va a ser NPC, no va a ser jugable. Y van a descubrir la historia de esa tipa y concha su madre se van a ir a la verga. Se van a ir a la verga. Perdón por la palabra. Voy a terminar de leer los comentarios porque ya no vamos a ir cerrando, yo creo. ¿O cómo estás de tiempo? Yo estoy piolita, ¿cómo estamos tú? Yo estoy bien también. Vamos a darle sus últimos minutitos, no hay problema. Así le aprovecho a afinar unos detallitos del dibujiño. Por supuesto. Entonces voy a leer las cosas. Ya. Esto fue lo que respondió Elion de Calros al comentario de que puede ser terapéutico, que estamos más o menos todos de acuerdo. Y dice, eso es súper real. El saber que te sale más natural el interpretar un paladín que un bardo habla mucho de tu personalidad. Pos, ¿qué podemos decir al respecto? Uy. A ver, eso fue denso, léelo de nuevo. Ya. El saber que te sale más natural interpretar un paladín que un bardo habla mucho de tu personalidad. ¿Qué opinas de eso? Uy, brígidamente, pues, brígidamente, onda. ¿Te has preguntado qué pasa cuando te sale tan bien un villano y en vez de un bueno? Sí. Es como lo similar, pues, pero ¿sabes qué? No sé si tiene que ver mucho con... no sé, me estoy contestando solo, espera. No, Porque dale. al final también son parte de las habilidades de uno. Por ejemplo, cuando uno juega un bardo, igual trata de ser carismático. Y hay gente que le sale mejor que a otra, porque tienen esa habilidad, mientras que hay otros que son más introvertidos y les sale mejor como ese estudiante de magia, mago que está encerrado en su torre, súper autistamente, pero tiene una cantidad de información en la cabeza abrumadora. Pero como no sociabiliza, se queda en su mente. Y es como, ¡oh! Y es entretenido porque de repente uno dice, hoy no sabía que me va a salir bien un personaje introvertido. Sí, sí. Así como hay gente que es muy sociable que no puede jugar un personaje introvertido. No le saldría, no puede, porque necesita dialogar y socializar. Y ahí es como que le da una abstinencia y dice, no, tengo que quedarme callado porque es el desafío. Sí, Pero sí, es muy distinto jugar un paladín a un bardo y dice mucho de uno también eso. Yo creo que los primeros personajes que partí jugando eran todos picados a pala. ¿Ah, Como sí? dato. Sí, guerreros, pala. Y después en algún momento dije, ya, pero juego un palabrujo. Y fui variando, palabrujo primero. Y después dije, ya, ahora juego un palabardo. Vaya, vaya. Y fui variando con el pala. Y después ya llegué a tu mesa y dije, voy a jugar un druida que no he jugado nunca esta vaina y no tengo idea cómo hacerlo. Do it, just do it. Y todavía me pregunto cómo hacerlo. A ver, no sabía. Pucha.
Pero ya estoy más orientada, ya estoy más orientada. La verdad es que las últimas sesiones me he orientado mucho en ese ¿Sí? sentido. ¿En Sí, qué sí. sentido? ¿Cómo podrías compartirle a nuestros espectadores esto? ¿En qué sentido y cómo compartirlo? Veamos. Yo creo que en el sentido de que he aprendido como a entender como la psicología, de, por decirlo de alguna forma, detrás de los druidas particularmente. Y el entender como la psicología detrás de tu personaje, como los principios que tienen como tu personaje, entre otros, te ayuda como la interpretación. Ahora, cuando uno, por ejemplo, es como yo, que ha hecho como generalmente como solo un tipo de personaje, es súper complicado al inicio partir y darse ideas, se da las vueltas, te das mil cosas, así como que lo piensas, lo piensas, lo piensas. Y yo he hablado un montón de veces como con distintas personas para conocer distintas experiencias, para darme esa motivación de, loco, soy un druida. Y es como, pero ¿por qué no me siento druida? Y Mm, entender por qué, por ejemplo, mi personaje ha estado tan desconectado con ese lado también. Y, mm, y también es entender cómo mi personaje se pudo haber conectado con ese lado también. Que esa es la parte que quizás no había explorado tanto. Que había explorado como otras áreas y no había explorado el cómo está conectada a la vida. claro. Y imagino que igual ha sido complejo eso de descubrir ese lado. Sí, sí. ¿Qué sentís que te ocurrió ahí? ¿Por qué crees que te tuviste ese vacío? Yo creo que es porque, voy a ser bastante honesta, porque soy una persona muy poco espiritual. Ah, Entonces como que los druidas como que tienen esto como espiritualidad pero con la naturaleza. mm, Entonces como que me cuesta imaginar cómo se siente el espíritu, cómo se siente el estar conectado, cómo se sienten ese tipo de cosas que sienten los druidas y que viven los druidas. mm, Me ha costado, porque yo particularmente no soy una persona que se sienta conectada de esa forma. Me siento conectada a algunas cosas, pero de otras formas. No sé si me voy explicando. y sí, por supuesto. ¿Y te has sentido un poco más conectada desde que has encontrado este camino? O sea, mi personaje sí, O... como que yo como persona no tanto, pero Ujú, mi personaje completamente, como que las últimas interacciones que ha tenido, igual las he estado mencionando más en vuelta, creo, así como los pensamientos y cosas así. mm, Y he tratado por ahí ir explorando como esos pensamientos que tiene del ser druida, del cómo se siente con su alrededor, por último. Por último, el mm. cómo se siente con su alrededor. Y creo que era algo que me faltaba. Que era algo que me faltaba como el explorar, como el decir, estoy pensando esto. Porque yo lo pensaba, pero no lo decía. Ahora estoy Mm. tratando de decirlo. Y eso también ha sido como un desafío. ¿Y lo sientes algo liberador igual? Como, oh, igual lo hice así. Sí, sí, completamente. Como que, no sé, la decisión de darle un beso ahora me fue como muy como, lo necesitaba. Vaya, Vaya, vaya. vaya. Porque, Queridos espectadores, yo les dije que les voy a contar las cosas para que no queden colgados, po, y ay, aquí ella no. mencionó algo, pero ¡wow! Un manjar. Ay, ¿Saben no. ustedes que incluso en un juego de rol pueden salir los chips? ¿Qué entendemos por un chip, Kaira? Un chip es una relación de personajes de fantasía. Pueden ser canónicos o no canónicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando son canónicos es porque la chip es oficial, confirmada tanto por los autores o X. Y cuando no es oficial es porque tú estás fantaseando simplemente que se aman. Corta. Como pasa en muchos animes y películas y cosas donde a la gente le encanta chipear a los personajes, a veces hasta los que no tienen nada que ver. Sí, sí. Como se vieron una Y, vez, se aman. sí, Yo he visto tal cual. conversaciones así, como, es que, ¿viste la mirada que se pegaron? Y yo como, loco, aparecieron 5 segundos en la misma escena. Pero es que esa mirada, es que, ¿En esa, serio? sí lo he visto. De hecho, tengo una Guau. amiga lo estoy diciendo por una amiga que tengo que tiene un chip
por 5 segundos del anime. Impresionante. Impresionante. Vaya. Así que sí, se pueden dar. De cualquier cosa. Vaya, vaya. Bueno, Vaya. y aquí en Vectrus ha nacido el amor entre dos pequeñines. Uno de ellos es un semi-orco y se llama Ogram, el constructor. Oh, sí. Imagínense a este semi-orco como un hombre muy vigoroso y como que siempre lucha para que todos estén bien, porque somos una familia y la cuestión, y como que agarra su hacha y su martillo de construcción y levantó el puente principal de la fortaleza que actualmente los jugadores están usando como base. Y tienen este puente donde pueden ingresar gracias a él. Mientras que nuestra querida Solar, ya hablamos de ella, ¿cierto? Comenzó a florecer el amor años atrás en nuestra Academia de Dragones Prematuros, donde Desde que llegaban eran los polluelos. huerfanitos. Desde que eran polluelos. Oh, sí. ¿Y nos podríais contar cómo fue el primer acercamiento? Sí, sí puedo. Ah, ya, lo voy a hacer. Ok. Tenía que mentalizar un segundo. Quizás 2 segundos. Bueno, lo que pasa es que estaban los hermanos reunidos en una fogata, contándose como sus vidas, cómo llegaron ahí, cómo se volvieron huérfanos y sad reactions only. Y pasa que al día siguiente, o a la tarde, no, fue a la mañana siguiente, no me acuerdo quién lo propuso, si fue Auriel o Izunael, no me acuerdo la verdad que lo propuso, pero quería hacer símbolos milenitas. Auriel. Entonces, Auriel fue, ¿verdad? Sí, Nuestra Auriel. querida clériga de Milena, es decir, la diosa de la esperanza. De la esperanza. Y bueno, Auriel quería hacer colgante, que todos hiciéramos colgante y todos empezamos a hacer colgantes. Ahora no le salían. A Solar le salían, pero tampoco tanto. Y pasa que tuvieron una conversación ahí, una interacción, donde Solar estaba como frustrada y Ogram también, porque no les salían del todo. Y Ogram ahí como que tuvieron una conversación, no sé por qué, de que eran familia, que eran hermanos y todo el tema. Y Ogram le da lo que había hecho él. Y le da como astillas. Literalmente astillas. No daba con collar, eran astillas. Y Tan brutito. sí. Y pasa que le dice como, este será el inicio de nuestro nido. Y Solar como... Y como que Fue la se- palabra clave. fue como nido. Y ahora vamos a empallar un huevo. Ay, es que a veces hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Hay que empollar un huevo. Así es. Lo dijo Nuestros todo serio. jugadores. Lo dijo todo serio. Ay, Así es, nuestros pequeños jugadores encontraron un huevo de dragón y tienen que criarlo porque decidieron hacerse cargo de él. Por eso sale esa talla del empollar el huevo. No, qué loco. Bueno, pasan cosas muy locas en el juego como este chip. Y tal cual como nos dijo la Kaira en nuestra última sesión. no, pero... ¿Por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó en nuestra última sesión? En el bosque. ¿Ven? Se pueden vivir fantasías, chiquillos y chiquillas. En el juego de rol todo es posible. No tenemos que fantasear en el mundo real. ¿Quién necesita un husband? Ah, no, mentira. Ay, no sé si nos seguirán viendo, pero si me están viendo, perdónenme por ser así. Relax, está bien. Sí. Además que me has mostrado tantos planes tú que yo digo, le gusta igual lo que está pasando. Sí. Por algo está trabajando en el material. Trabajamos para ustedes, chicos, trabajamos para ustedes. Bueno, mi personaje en el último capítulo de Ritual, los personajes se han reunido. Estos pequeños polluelos se han visto, son más grandes. Los huérfanos han estrechado sus lazos nuevamente, con el temor de la muerte latiendo en sus corazones. Pero Ogram y Solar sabían que quizás
podría no llegar el mañana y se veían de nuevo. Tenían que volver a conversar y retomar sus asuntos. Uy, Uy. me gusta ese cliffhanging. Dale. Entonces los pequeños, bueno, ya no tan pequeños, la verdad, bastante grandes y peludos quizás. De hecho. Bueno, nuestros aventureros se adentraron en la fiesta junto a sus hermanos. Estuvieron tomando, bebiendo, celebrando, hasta que en algún punto Oram, abrazando a Solar mientras bailaban, le dice: nos vemos en el bosque. Tun, tun, guiño, guiño. En 5. En 5 en el bosque. Dale. Qué duro. Wow. Y pasa que justo va llegando nuestro querido Jazz, interrumpe, Flores se hace el Larry, por supuesto, y queda la escena donde empiezan a ver una fogata chamán que hoy que quería estar ahí, pero bosque. Prioridades. Bosque. Prioridades. Bueno, entonces prioridades. Yo me acuerdo estar diciéndole como a nuestro programa así como quiero estar en los chamanes pero no podemos. Bueno, en Chile Hipotenusa nos adentramos al bosque y empezaron a tener una conversación de cuánto se extrañaban, de cuánto se querían, de que no podían estar sin el otro del todo, que les dolería mucho perder al otro y revelaciones del mundo. Y están ahí abrazándose, están ahí mirándose frente contra frente. Y Solar toma la decisión de la voy a besarme, y lo besó. ¡Tarán! Qué wea más linda, weón. Yo estaba esperando eso hace tanto tiempo. El reencuentro más esperado por toda América Latina unida. La cagó. Mira, ¿cómo está ahí nuestra querida Traya? Está preciosa, nada que decir. Está Vamos por unos preciosa. toques finales. Toques finales. Toques finales, Toques finales, toques finales. La luz, apuesto que la luz. por su pollo. Sí. Vamos a poner un 5. Y un pincel difuminado. No. Y eso con No. Solar y Oram. Y ahora se avecina una guerra. Y no lo saben. Así que Pío no. Pío. La mía hacer última escena. Por favor. No se mueran. No me quiero morir, No se mueran. Quiero empollar el huevo. Ya veremos qué sucederá con la polluelo. Qué difícil, chicos, es la vida. Qué difícil es chicos, la vida del rol. A veces. Sí. Vamos a hacerle estos como cabellitos loquitos. Cabellitos loquitos por aquí, por allá, cabellitos Por de atrás. aquí. Algo que engañe un poco nuestra visión, ¿cierto? Sí. Para que se sienta más real. Ahí está. Me siento medio avergonzada porque comenté la historia de Solar y no veo comentarios. Molestando. Muchos comentarios. ¿Qué dicen los comentarios? No veo comentarios. Entonces como tic, tic, Yo sé pistolita. que se lo guardaron los cabros. Sí, yo también creo. Mira, ahí sí. Ahí está. ¿Qué te parece? Me parece excelente. De hecho está muy Ahora- bonita. ¿Te gusta? Me Es encanta. para ti. Es para ti. Esta polluela. Pero ella no es un pollito. No, es una tiefling empoderada. Poderosísima. Que le sale su lado cute. No tan cute. Ahí está. Ya. Estamos listos con el dibujito por ahora que. Me termino mal. Recuerda guardar. Sí. Buena idea. Sí. Oye, y todavía sigo anonadado, como que contestamos todas las preguntas en la primera hora y ya estamos a punto de cumplir nuestra segunda hora, Kaira. Sí, impresionante. La verdad que ha sido entretenido. No me arrepiento de nada. Yo tampoco, si estas cosas se dan, como que uno prepara un cierto contenido y se termina fluyendo tanto que uno se va soltando, simplemente.
Por lo que le dejo la pregunta a nuestros espectadores. ¿Les gustaría dejarnos a nosotros una última pregunta o alguna cosita que les gustaría que indagáramos mientras todavía estamos aquí online? Sí, de hecho voy a escribirlo por si acaso, así que voy a escribir últimas preguntas. Guiño... No voy a escribir guiño porque hay que ser un poquito formal, un poquito. Un poquitito. Un poquitito. Poquitito. Preguntas. Tururururu. Qué linda sensación volver a estar acá. ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! No, cambia la cosa. Pero creo que me fui al Mucho. chancho, calmado. Sí. Sí, está por ahí, un poquito más clarito. Sí, mucho mejor. ¡Traya! Me faltó terminar sus brazos. ¡Ah! Pero quería avanzar con lo otro. Está precioso. Está muy precioso, gracias. Para vos, para vos. Para mí. Uy, Creo que no hay últimas preguntas. ¿no? ¿Algo último que quieras comentar a nuestros espectadores preferenciales? Que los quiero mucho. De verdad. Sin ustedes esto no sería posible. Sí, Y pensamos hacer más. Más. Vamos a tener cosas más bacanas para el futuro. Disculpamos nuestro desorden. Somos algo revoltosos. Pero ya nos estamos ordenando más, ¿no, Kaira? Sí, Hasta nos esta vez estamos tuvimos ordenando pauta. harto. Y eso es gracias a nuestro auspiciador oficial, GoblinX. Que llegó con una pauta para nuestra reunión de hoy día. Así, tomen. Y nosotros, gracias, nos hacía falta. GoblinX. De verdad. Estábamos muy desordenados. Pero ahora estamos súper bien. Así que, Kairita, el dibujo está hecho. Sí, así veo, está precioso. Así que déjenos también en nuestros comentarios qué les gustaría que dibujáramos para el próximo miércoles. Os recuerdan también que estamos preguntando en Instagram, así que pueden ir también a dejar allá sus comentarios. Nuestro sabido público, conocedor. Maravilloso. A ver, dame un segundito, por favor. Sí. Ahora sí. Oye, sigue pegada mi cámara. Sí. Ah, qué divertido. Más encima ver el orco sonrojado. Sí, tengo el orco sonrojado de infinito. Que de repente como que se mueve, pero te volví a pegar, entonces como... Da lo orco mismo. sonrojado por un momento. Dejarlo así por ahora. Bueno, entonces chicos, vamos finalizando, yo creo. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora en la que todos se ponen deprimidos. Pero recuerden, mañana, no, el sábado hay Ritold para volver a llenar sus corazones y sus vacíos. Por supuesto, y muchos juegos más en nuestros servidores. Más, mañana yo voy a partir una mensa oscurísima. Voy a narrar Cult situado en la Segunda Guerra Mundial. Muy Va a ser oscuro. un drama bélico. Sí, vamos a abordar el drama bélico. Va a ser interesante jugar eso, por si también les interesa espectarlo el día de mañana. Dejamos todos los datos y recuerden que cualquier pregunta al Instagram estaremos contestando. Entonces, hasta la próxima, chicos. Hasta luego y muchas gracias por venir. Muchas gracias por tanto. Mesa 4 disponible. Veo que buscas aventuras. Bienvenido sea a la taberna del Orco Feliz.